home-port lo que significa es que ya los pasajeros que van a subir a este barco van a llegar a Yucatán. De hecho, me comentaba el capitán que son 1,100 los que han estado registrados que son el día de hoy, que van a hacer el primer recorrido, que son 5 puertos que toca el Caribe básicamente, y luego retorna el día viernes alrededor de las 7 de la mañana más o menos y vuelve otra vez a aquí nos da la oportunidad primero de que lleguen de diferentes partes del país, inclusive de diferentes partes del extranjero a Yucatán. Esto derrama hay una derrama económica aunque sea pequeña que puedan subir al barco. La idea es que cuando regresen el viernes poder a lo mejor enamorarlos de que estén por lo menos viernes y sábado, no solo el viernes o solo el sábado, pero estás hablando de 1,100, 1,200, 1,300, dependiendo de lo que se pueda vender. Con solo una botellita de agua que compras, estás hablando de 1,300, 1,400 de agua que compran de derrama económica. La otra parte es la que hemos hecho el acuerdo, ya nos están comprando diversos productos yucatecos de productores yucatecos, básicamente chile habanero, y obviamente los vegetales que los quieren frescos, están comprando frijol, porque quieren hacer además que la comida, además de la comida internacional, haya comida mexicana, es otra parte que atrae este barco. Nos da la oportunidad que nuestros productores pueden empezar a comercializar su producto a este barco. Por supuesto, a los yucatecos, a los mexicanos, a todos, creo que obviamente no es para todos, pero creo que es para la mayoría que pueda, diría yo, de clase media baja para arriba, pudiera. El camarote más barato cuesta 8,900 pesos, estás hablando de 7 días, 8 días, de viernes a viernes, con todo incluido, entonces es una oportunidad. Inclusive me comentaba el capitán que hay familias completas que han comprado, por ejemplo, que el abuelo invita a los hijos con los nietos, entonces creo que es un precio accesible y obviamente hay de diferentes camarotes más elevados. Lo que pasa es que traíamos ya el acuerdo desde el año pasado y con la crisis de la influenza, ellos mismos y las operaciones tuvieron que dejar de hacer sus operaciones. Tengo que reconocerle que personalmente vino a explicarnos por qué no podía arrancar 2009 y bueno, al final de cuentas lo que tuvimos que hacer es esperar, ¿no? Ya teníamos el acuerdo en 2010 y hoy nos da la sorpresa de que también en 2011. La derrama económica realmente todavía no podemos tener un cálculo exacto, pero cada pasajero que baja gasta en promedio $100. Eso es lo que hemos comentado en el caso de la derrama en general, la compra de las semillas, consumir en el restaurante, etcétera, etcétera. En la compra podemos llegar a venderle al barco de los productores. Tengo hasta 9 millones de pesos más o menos, que es lo que consumen entre los diferentes productos que se tienen que comprar, ¿no? ¿Podría dar el caso de que quizás alguna persona de Yucatán pudiera trabajar aquí? Sí, de hecho estamos trabajando con ellos y con el CONALEP. El CONALEP está entrenando a algunos yucatecos que puedan tener la oportunidad de estar en un barco y trabajar en un barco que es por 6 meses más o menos, ¿no? ¿Cómo beneficia Yucatán y a México de este crucero? La verdad es que ustedes podrán notar la emoción, creo que este es un gran logro. Nunca pudimos haber pensado que de México, déjate de Yucatán, de México saldría un crucero. Hoy está saliendo de México, pero particularmente de Progreso. El primer home port de México se hace en Progreso y esto beneficia ampliamente al sector turismo, por supuesto, y a la gente que viene, que tiene la posibilidad, conoce, pues obviamente estoy segura que está invitada a regresar, entonces pueda regresar ya no en un crucero, sino a hacer más días a Yucatán. ¿Esto puede ser un detonante para que Yucatán, en el caso de Progreso, despunte ya como el destino turístico que se pretende que sea? Por supuesto, y por eso hemos estado haciendo diferentes inversiones y obviamente tenemos pendiente la inversión del malecón internacional, que todavía no tenemos el permiso de construcción de Semarnat, que ayer precisamente hablé con el secretario para ver la posibilidad que se pudiera agilizar. Hace 5 meses que tenemos ya el permiso de impacto ambiental y todavía nos han dado el permiso de construcción, pero esperaremos para poder ofertar mejores cosas a los que quieran bajar y quedarse en Progreso, ¿no? Gracias.